Hola. Hola, buenas tardes. Ah, Pasaba por aquí con una preguntita. ¿podrías poner tu video? Ya, listo. Ajá, ¿cómo estás? Muy bien. Por aquí almorzando. Buen provecho. Gracias. Bueno, tenía una preguntita. Todo esto que llamamos vida y todo lo que existe y es, ¿realmente tiene sentido? Preguntarse por el sentido. No, sé que- preguntarse quién es el que pregunta mejor. Ya, porque cuando normalmente empezamos estos caminos, digámosle, espirituales, siempre preguntamos para qué estamos aquí, por qué, hacia dónde vamos, de dónde venimos, ¿cierto? Entonces, o sea, a mí la única respuesta que me llega es como, bueno, de pronto estamos acá es por conocer, nomás. Como dice, al absoluto conociéndose a sí mismo, en todas sus manifestaciones, Ser, ¿cierto? la razón ser, porque uno no puede no ser. Ahora, la pregunta ya uno es, antes de que la pregunta del por qué uno es, inclusive surja. Ya. Y esta existencia pudiera decirse que es amor, o sea, aparte de todo lo demás. Ah, el amor es el nombre que se le dio a la energía no diferenciada como tal. Cuando se revela lo que llama el Kundalini o Shakti, que es básicamente energía. ¿Mm? Se le llama amor porque es la que crea, como la, sí, sí. Por eso se le da un aspecto femenino, por ejemplo, en India. ¿Mm? Es la creadora, la energía creadora. ¿Mm? Crea todo, permea todo, sostiene todo. ¿Mm? So, cuando se revela, ¿ok? Se revela cuando no hay esfuerzos. Esa energía creó todo, la materia y la mente. ¿Me sigues? Cuando la mente se disuelve en esa fuente donde surgió, entonces se revela a sí mismo. O sea, la sensación es tan sobrecogedora, ¿sí? Que se le denominó como amor. Es incondicional porque le dio vida a todo y lo sostiene todo, pero también lo transforma todo. Realmente esa energía se manifiesta de tres formas: crea, sostiene. La gente utiliza el término destruye. A mí no me gusta el término destruye porque realmente no se destruye, se transforma. ¿Mm? Mucha gente piensa que la experiencia de la Kundalini es la experiencia del absoluto y no es. A veces un atisbo de nuestra realidad hace que despierte.
sola, sola, Sin esfuerzo. esfuerzo. Si se despierta por medio del esfuerzo, es un peligro. Si se ¿Por qué? despierta porque el buscador todavía se identifica como un ego y va a querer utilizarla, controlarla, manipularla. Y todo eso está basado en ideas preconcebidas. Y conectar la potencia de esa energía a cualquier cosa que tengas en la cabeza puede ser peligroso para la persona que lo hace y para el entorno. La mayoría de las personas que yo conozco que practicaron Kundalini Yoga, la gran mayoría quedaron. Veo. Interesante. Entonces ella se mueve sola, produce un cambio físico, un cambio en la materia y produce un cambio de comportamiento en la mente. Primero, erradica el ego que creó, pero no lo creó por sí misma. Esa energía, aunque es creadora, no tiene libre albedrío porque tampoco está separada de su fuente, que es el absoluto. ¿Mm? Aquello que está consciente de ella. ¿Mm? Mm. Mm. No se Entonces, toca. La energía no se toca. Como le dicen a los niñitos en Venezuela, eso es caca. No, caca, le decían a uno. Mm. Entonces, Porque si que está, no sé, está controlada por el ego, entonces va a reforzar el condicionamiento, si lo va a elevar a la N+1. Si cae de nuevo en las manos de su fuente, entonces es diferente. Es lo que se revela, lo que llaman en el interior, que se refleja en el interior. y él desde estos términos de absoluto, fuente, creación y todo lo compone, también sería una forma de amor, si se ¿Perdón? pregunta. Sé que es un poco volada mi pregunta, pero el ego pudiera ser entonces sería otra manifestación del amor, si el amor es el que creó todo. Todo. También creo al ego y por amor al colectivo disuelve al ego porque el ego se fue de las manos. Recuerda que el otro día hablamos que el ego en realidad no es ni bueno ni malo. Todo lo que está la humanidad viendo, producido por la naturaleza sin ego, todo tiene ego, pero todo eso es un proceso evolutivo, incluyendo la disolución del ego en el ser humano. Tuvo su tiempo, su momento, ¿verdad? Su lugar, cumplió su papel y se va. Por eso el ego no puede destruir al ego.
Ni tampoco se rinde, lo rinden. ¿Mm? Listo, César. Gracias. Se me ocurre Claro, otra pregunta. cuando el sentido de diferenciación aparece, no ves a nadie sino a ti mismo. O sea, que ese amor es básicamente amor por el amor mismo. ¿Sí? No hay otro. ¿Mm? Nunca lo hubo. Lo que uno llama amor no es que sea irreal, es que es limitado. ¿Mm? Está condicionado por los gustos, aversiones, diferencias, basadas en la cultura, formas de comportamiento, similitudes. ¿Mm? Los dos grupos puede que se amen muchísimo. O sea, este grupo puede que se amen entre ellos. Ellos es verdadero, pero estos dos grupos no se aman entre sí porque no aceptan las diferencias. ¿Mm? Entonces la Mm, identificación con la diferencia, ¿ok? Es lo que genera el conflicto. mm. Desde allí me hace sentido y pues siempre ha estado allí. Esto de cuando el Cristo decía que ama a tu prójimo como a ti, sigue siendo tú mismo. Porque, porque eres tú mismo. Mm, mm. Pero de nuevo, todo eso, indiferentemente de lo grande que hayan sido esos sabios, está bien. Pero lo hablamos también el otro día, ¿no? De todo eso, yo voy a tratar de hacerlo. ¿Mm? Y todo eso va a cargar una identidad. Y ahí entonces va a haber represión y control sobre esa otra forma de condicionamiento. Yo esto lo estaba entendiendo cuando el paso pre a que uno entiende todas estas cosas realmente se funde con la vida. Antes necesitas algún tipo de guía y de ir mirando, bueno, cómo me mueve en el mundo relativo y desde allí entender, pues, estas cosas, estas informaciones como base y luego, si llega el momento de estar listo, lanzarse, por decirlo alguna palabra. Lo que pasa es que el punto de vista relativo es un punto de vista dual. Ajá. Y sin ego no Claro, existe. yo me refiero Sin ego, lo cuando las relativo, personas, pues, sin ego, lo relativo no se conoce como separado al absoluto. Por lo tanto, es el absoluto. Y lo relativo es el absoluto. Entonces, y ahí no hay punto de vista, porque no hay un quien que lo tenga, no hay dos. Uno que tenga un punto de vista acerca del otro. sí, comprendo. Entonces, de aquí no tiene sentido preguntarte como por personas que de pronto no van como estás loca, de qué estás hablando, y decirle, bueno, pero nada, practica el amor, la paciencia, por decir cualquier cosa. No sé si me hago entender. Sí,
Si el sabio sabe que el punto de vista relativo no está separado al absoluto, pero él se mueve dentro de ese espacio, ¿sí? Dentro de esa existencia relativa, ¿verdad? Todavía tiene un cuerpo, aunque todavía interactúa con gente. ¿Mm? Ah, puede saber el estado mental de cada persona en cada momento porque no lo percibe como separado de sí y responde ante el hecho de manera adecuada, basándose en lo que realmente hay ahí. ¿Mm? No tiene que buscar ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de terapia. O sea, lo que sale por la boca del sabio está siendo creado en ese momento. Directo. Es directo. Puede que utilice un lenguaje ya creado, ya preexistente, pero lo que está diciendo está surgiendo. Es decir, el sabio sabe lo que está diciendo o pensando en el momento que lo está diciendo o pensando, porque es nuevo y no está condicionado por nada. Puede que esté condicionado de nuevo por el idioma, el acento, ¿verdad? La forma de pronunciar las palabras, etcétera. Puede que esté condicionado inclusive por su capacidad intelectual, sí, su dialéctica, su vocabulario, lo amplio que sea. Una persona tal vez que sea iletrada o que vive en una zona cultural diferente, ¿no? No tan, no sé cómo poner un nombre que no suene feo ni derogativo. O No sé, básico. una persona que vive en el llano, una persona que no tenga tanta cultura. O sea, yo no dirá, no, mi hijo, si todos juntos la misma cosa. ¿Entiendes? Sí. Oh, no es lo relativo no existe. Te lo hará como llanero, ¿verdad? Mm, ¿Mm? mm. Caray, ¿cuál es lo que está hablando usted, mijo? Que no existe. Te lo hablará así, pero te está diciendo exactamente lo mismo. O sea, el autoconocimiento es único, ¿sí? Ahora, ¿cómo se comparte ese conocimiento? ¿Cómo se habla de ese conocimiento? ¿Verdad? Y de todo lo demás va a ser obligatoriamente teñido, va a estar teñido por esa parte cultural del aparente individuo. ¿Me sigues? Sí, Muchos entiendo. de los apóstoles se dice que en su gran mayoría no sabían ni siquiera leer y escribir. Se dice que Jesucristo nunca escribió nada. Antiguamente esto no se transmitía de manera escrita, se transmitía de manera oral o en silencio. Silencio no quiere decir que se quedaba solamente callado y no decía nada, sino a través de la acción. ¿Sí? Era el estado de ecuanimidad en el que permanecía el sabio indiferentemente de las circunstancias, pero que también transmitió mensajes. Ese era el punto de referencia. ¿Sí? Mm. Por eso se dice que una acción vale más que 1000 palabras. Y ese amor no es, no es un amor romántico, no es un amor, tiene que experimentarse. Pudiera acercarse de pronto a lo que siente una madre por su hijo. Sí, pero por todo y por todos. Exacto. Sabiéndose que Absoluto todo ser. y todos, pero sabiéndose que todo y todos, Eres tú mismo. exactamente, es uno mismo. Y a veces una madre te da un jalón de oreja, ¿verdad? Igual. Entonces,
por ejemplo, relaciones como con tu madre, con tus hijos, con tus amigos, con tus hermanos. Es un reflejo de cómo estás por dentro con estos arquetipos o contigo mismo, sin ponerle de pronto tanta cosa. A veces se puede amar a todos, pero no se puede tener la misma relación con todos por la condición en la que se encuentra el ego en ese momento. ¿Sí? Cuando yo te quiero mucho, pero tengo que hacer mis maletas e irme. ¿Me sigues? Porque esto, ni por muy iluminado que sea, se lo cala a nadie. ¿Me sigue? Si mi pareja es, en el caso de las parejas, es abusiva, agresiva, física, psicológica, verbalmente, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer ella el resto de tu vida? ¿No? Nada, que va a ser un costo muy caro a pagar el resto de tu vida. Desde el punto de vista relativo, ¿no? Del cuerpo humano. O sea, vivir alrededor de eso la gran parte del tiempo, por el resto de tu vida, a veces dices, ¿sabes qué? Si hay una salida, si hay una puerta de salida, por ahí me voy. El mismo Ramana, ¿cuántas veces no huyó de su preocupación? Más de una vez lo encontraron llorando como un niño. Ustedes están todos locos. Yo no quiero estar cerca de los seres humanos. Ahora, como había una minoría, tal vez, que estaba realmente interesado, entonces por una especie de una mezcla de compasión, empatía, seguía regresando. Mm. Hay una historia muy linda que era una chala estaba aquí, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Entonces la entrada de la rampa era como dos arcos, un arco. ¿Sí? No había paredes, simplemente un arco, ¿no? Que en esa época no se llamaban puertas, se llamaban portales. Un portal por donde entra que aquello que es sagrado. Y estaba una persona parada ahí, y tenía repitiendo este mantra, así. Placeres del mundo, venid. Dolores del mundo, venid. Silencio bendito, venid. ¿Sí? Así, placeres del mundo, venid. Dolores del mundo, venid. Silencio bendito, venid. Y se dice que Ramana, de una u otra forma, escuchó la súplica de esa persona, pero prácticamente lo estaba llevando a él, la totalidad, ¿sí? Todos los placeres, todos los dolores y el silencio, donde todo eso, sí. Y se dice que Ramana le dice, vamos a bajar, ¿sí? Porque si bajamos, sí, algunos estarán contentos. Entonces, una especie de llamado, ¿sí? De invocación. ¿Y apareció? Qué bonito. Qué curioso estas formas en las que el absoluto se manifiesta para ayudarse a sí mismo. No, el absoluto como tal no se manifiesta. El absoluto siempre pertenece en esencia como es. Algo que se ha dicho durante muchísimo tiempo, que se manifiesta como esto, ¿no? La pantalla del cine no se manifiesta, ¿sí? Todo se manifiesta en la pantalla. ¿Sí? Cuando tú pones una película, por ejemplo, en la pantalla, hay una parte de la película que está manifiesta, ¿verdad? Que es la que estás viendo en ese momento. Tic, 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 tic. Y el resto del rollo no se ha manifestado todavía, ¿sí? Está allí, pero no está manifiesto, está en estado no manifiesto. ¿Me sigues? Ahí está, eh, ya existe.
¿Mm? Está la luz que permite que todo eso pase por la película, ¿verdad? Por la diapositiva y se proyecte. ¿Mm? Y está el que ve todo eso. ¿Mm? El absoluto simplemente es aquello que ve, lo proyecta. ¿Mm? Por medio de esa energía de la que estamos hablando, de su poder creativo. Un poder creativo, un poder ilusorio que reside dentro de sí, inseparable de sí. Pero el absoluto como tal no se manifiesta. Está más allá de lo manifiesto y lo no manifiesto. Es esa energía la que existe en forma manifiesta e inmanifiesta. Mm, ya. Se llama energía creadora, siempre tuvo una connotación femenina, ¿no? No quiere decir que sea femenina, pero siempre en la mentalidad de aquel tiempo, para que la gente pudiera, para que la gente pudiera asociar este conocimiento de una u otra manera con su forma de pensar, tuvieron que dársele inclusive atributos o características, cualidades humanas. ¿Sí? Ya que el hombre no podía pensar en términos de no identificación, en algo que no fuera una persona o personal, se crearon los dioses personales. ¿Sí? En India hay muchas formas de energía, todas las formas de energía tienen un aspecto humano. ¿Sí? Miles de dioses. Exactamente, pero todas representan simplemente formas de energía, posibilidades. ¿Sí? Uno representa el coraje, el otro representa el amor, el otro la compasión, el otro la sabiduría, el otro el recto proceder, el otro son los arquetipos. ¿Sí? Se llaman arquetipos, son formas de energía, pero para que la gente pudiera verlos, tenías que humanizarlos. Conceptualizarlo. Sí, por lo menos Baba, que era, se consideró por un tiempo la cabeza, ¿sí? La encarnación de ese movimiento. Y a veces decía cosas que se contradecían. Él decía, ¿ustedes creen que un Dios con 8 cabezas y 20 manos existe? Bueno, nada más ver, es una imagen grotesca, sería una imagen grotesca, una realidad grotesca. A una Cali por ahí masticando cabeza. Ya, sí. Todas esas cabezas representan el ego. Y Kali es el aspecto femenino de esa misma energía, porque son las dos. Tú no puedes separar. La energía es, digamos que es positivo o negativo, pero no en un contexto moral, no en un contexto como bien y mal. La batería de un carro tiene dos polos, ¿verdad? Uno positivo y otro negativo. O sea, colectivamente produce una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica produce un movimiento de un equipo. ¿Mm? ¿Me sigues? Un carro, por ejemplo. Tú Sí, no sí, puedes, sí. tú no Los puedes dos prender un polos carro, para entenderlo. pero no son dos polos, es una batería. ¿Me sigues? Pero todo eso porque la mente es divisible, la mente es dual. Y la única manera que encontró el sabio de aproximarse a una mente dual fue por medio de su propia dualidad, para llevarlo a la no dualidad y más allá de la no dualidad. Mm. Entonces, al aspecto, a uno se le dio un aspecto masculino y a otro se le dio un aspecto femenino, pero realmente los dos. Por ejemplo, en el hinduismo tienes a Brahma y tienes a Brahma con su consorte, ¿verdad? Que sería Saraswati. Saraswati con la citra del sonido, la vibración de donde todo surge. ¿Mm? Entonces, esa misma energía manifiesta y luego tiene que sostener lo que manifestó. Entonces se creó otras dos entidades, masculino y femenino, para representar ese aspecto de esa energía que sostiene.
Estos fueron Lakshmi y Vishnu, por ejemplo. Y luego se creó otras dos entidades masculinas y femeninas para ah, simbólicamente representar a ese movimiento de energía que transforma, que la gente lo llama el destructor, pero es el que transforma. Entonces tienes a Shiva y a Parvati, ¿no? Otros aspectos de Parvati, Durga, sí, la madre. Por alguna razón, cuando yo iba a India, a mí no me llamaban los cantos devocionales dulces me llamaban los cantos devocionales y ni siquiera sabía nada. Y no sé si estuviste en la reunión de ayer. Yo todo lo hice sin saber que lo iba llevando sin saber que lo iba llevando de acuerdo con un patrón que ya estaba establecido. Entonces, los cantos a esas deidades que representaban lo destructivo era lo que me llamaba la atención y yo los cantaba. Los cantaba hasta colapsar en el suelo, colapsar. Durga, sí, a la madre Durga. Durge, 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 Ye, Ye, Mahadurge, Durge. Y ahí me iba yo hasta que ya no podía más. Porque por un tiempo lo hice, ¿no? Los cantos al devoción Shiva. O sea, los otros cantos me parecían muy chuki, chuki, chuki. Sí, muy sweetie, sweetie, puchi, puchi. Entonces me iba por el otro lado, que era la cabilla, como dicen en Venezuela, ¿verdad? Los que se generas un movimiento. No, es que ni siquiera lo haces tú, o sea, no te queda otra. Porque esa energía ya está allí. Y como estaba condicionado por esa cultura en ese momento, o sea, lo que toca esa energía, en eso se manifiesta. ¿Me sigue? Entonces sí dice que mientras menos allego, cuidado con lo que piensas porque no sea que se te ve. Pues, Ramakrishna Paramahansa. Los mantras, inclusive, donde estaba ese movimiento de energía, ¿sí? Triambakam, por ejemplo, que eran mantras de invocaciones al señor Shiva, ¿verdad? Que producían una vibración muy fuerte. Trambakam yajamahi sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mitrior mukhiya mahamritata. Y por ahí te ibas. Y todavía lo que antes se te paran los pelos, pero Esta sería como una forma cuando uno se empieza a relacionar con estos destructores, porque a mí también me gusta Chiva. Y ese claro. anhelo de querer mundo, ¿cierto? Ahora, ese movimiento de energía se hace ya su ciclo, si ya no hay uno que se superimponga en el otro, entonces todo ese movimiento fluye, ¿sí? Esa es la vida, ese es el día a día del sabio, ¿sí? Crea, sostiene y transforma, ¿sí? Es constante en cada movimiento y pasa la página, ¿sí? A menos que sea necesario se recuerde de lo que hizo o lo que dijo, si no, más nunca le pasa por la cabeza, ¿me sigue? Sí. Como la memoria no se pierde, está allí, pero no pasa todo el día como la mayoría de la gente, ¿sí? Recordando y pensando lo que hizo. Y como esa gente que se sienta en un cafetín después de un viaje el fin de semana a la playa, y entonces fui y sí, mire, te cuento. Entonces es una especie de regodeo, ¿sí? En el pasado, en lo que ya no es, ¿sí? Debido a la identificación con el cuerpo, ¿ok? Y la memoria asociada a ello, e incluyendo vidas pasadas. Pero cuando yo fui fulano de tal,
Inclusive hablar de vidas pasadas implicaría una forma de identificación con infinitesimas partes de la totalidad de todo lo que hacía manifiesto. Porque la conciencia ha estado siempre en cada cosa. Desde la ciencia tal vez lo niegue, pero desde lo más pequeño, el quark, hasta donde yo sé que es lo más pequeño que se ha descubierto, hasta el ser humano, que posee conciencia. Y en el ser humano, el absoluto se revela en ese cuerpo por medio de su propia conciencia. Entonces la conciencia es o, o el medio. Los cantos a Krishna porque después entendí que era por donde se transmitió el conocimiento absoluto. ¿Sí? Y así. Sí lo hice por un tiempo cuando llegué a India, hasta que dije, "Ah, le doy, le doy, le doy. Ok, vamos a hacer". Yo decía, voy a tener que hacer esto otra vez. Y yo vengo haciéndolo durante. Ok, bueno, si yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Así estaba yo desesperado, o sea, lo que sea, yo quiero. Pero cometí un error que cometen muchos cuando van a centros espirituales, ¿ok? O lugares de poder como Arunachala, Rishikesh, lo que sea. Eso es como una especie de manicomio, ¿sí? Es como un psiquiátrico. Entonces llega uno loco y empieza a pedirle diagnóstico y tratamiento a los locos, ¿ves? Y ese es el error, o sea, hay que buscarse un doctor que te haga el diagnóstico adecuado y que te dé el tratamiento adecuado. Y está bien, no pasa nada, pero yo la vi rapidito y dije, no, que aquí este poco loco preguntarle a quién, ¿no? Aquí el que menos, como dicen en Venezuela, el que menos puja, puja un tostón, tostado. No hay nada que ver, los cantos son bellísimos, y todavía los oigo y wow, especialmente dependiendo de quien los cante también. Pero todo eso tiene su papel, todo eso tiene su función, no hay ningún conflicto con ello, pero todo eso de nuevo es limitado. El amor mismo es limitado, el amor a tu Dios personal es limitado porque se limita al nombre y la forma de tu Dios personal. ¿No? Exacto. No es hacia el todo, Hay es gente que hacia... ama, hay gente que de verdad ama a, pero la gente que ama la odia a Jesús, tal vez. ¿Me sigues? Ujú, Y hay gente que ujú. ama a Jesús, pero odian a Buda. Entonces ese amor es real, pero es limitado, o sea, porque produce lo opuesto, porque está condicionado. Para estar condicionado está limitado a una condición en particular. Por eso hay que sumergir el ego, ¿sí? Para que se lleve todo su condicionamiento, por lo menos el nocivo, ¿sí? El ideológico. Como Y hablamos, sumergir. hay uno que es inofensivo. Yo puedo tener el lenguaje, yo puedo utilizar el lenguaje español, la lengua castellana para comunicarme. Pero si tengo la cabeza loca con ideas preconcebidas, puedo utilizar un lenguaje que como tal es inofensivo y se convierte en ofensivo, ¿sí? Se convierte en un problema. ¿Me sigue? Por la forma como utilizo el lenguaje, ¿sí? Porque lo utilizo condicionado por creencias.
y el ego se sumerge en el silencio. Sí. Desaparece en el silencio. No llega nunca a experimentar el silencio. Por eso dice que ese silencio no se me revela a mí. Puede que al principio así sea, ¿no? Eventualmente se está revelando a sí mismo, por sí mismo, no por los medios de nadie más, ¿sí? Porque no hay nadie que pueda hacer que ese silencio aparezca, o lo surja, o crearlo, o está allí, ¿sí? Por sí mismo, ¿sí? Para sí mismo. Se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, como el sí mismo, como lo que uno es. Ahora, el aparente sentido de individualidad como tal no muere. Cuando escuchan la palabra muerte, desaparece, no existe, no es real. No es un sentido negativo, ese sentido negativo que se le ha dado al ego tan absurdo. Es que no existe como separado. Entonces, esa mente que sigue operando, ese aparente sentido de individualidad, aquí pareciera que hubiera un individuo hablando contigo, ¿verdad? Y yo sigo diciendo yo, y cuando digo yo me sigo refiriendo al cuerpo, ¿verdad? Pero se sabe que ese individuo es aparente, que es relativamente real y que no tiene independencia separada de su realidad, de su fuente. ¿Me sigue? O sea, esa mente ya no la puedes llamar ego, porque ya perdió su ego, ya perdió el sentido de existencia independiente, separada, autónoma de su fuente y del resto. Eso ya se fue. ¿Mm? Hay gente que se confunde y dice, no, no, el ego solamente muere al final de la muerte. Mentira. No, el ego tiene que, no, también es malentendido el concepto. Hoy estábamos hablando de eso, ¿verdad? Con Denia. Decía, uy, qué bueno todo esto porque mientras más entiendo el concepto, realmente más me beneficio del concepto. ¿Sí? Y que la práctica solo no sirve porque no sé ni qué es lo que estoy haciendo ni para qué lo estoy haciendo. Y es como que se monte un autobús y no sabe para dónde va. Me montan en el autobús y ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Así es. Y si esa práctica, como por ejemplo, una meditación, estaba por preguntarte acerca de eso. Todo el fin de todo eso es hacer que la mente no se externalice, o sea, darle un solo objeto para que no se regodee en otros objetos, y ese objeto es uno que representa lo que uno es. Pero como uno no puede imaginar lo que uno es como sin nombre y sin forma, entonces primero es lo que uno es, como uno no cree que es lo que uno es, se proyectó como alguien, ¿sí? Como un objeto. Ese es el objeto de adoración. ¿Mm? Entonces, la mente, no es la mente, uno está mentalmente enfocado en aquello que simbólicamente representa nuestra realidad sin nombre y sin forma. ¿Mm? Entonces, bueno, a cada quien se sentirá atractivo por algo. ¿Mm? A Krishna. Entonces tú te sientas y empiezas, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y por ahí te vas, ¿sí? O lo que sea, Gaya Ganga Yatada, o no sé, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, puede ser cualquier cosa. O sea, estás mentalmente, ¿ok? Involucrado en aquello que simbólicamente representa a tu propia realidad. ¿Mm?
Ahora, si eso se lleva no se lleva de manera si no se lleva a cabo de manera adecuada, entonces ahí la práctica se convierte en egoísta, se convierte en austeridad. Es decir, yo hago esto para obtener esto. ¿Mm? ¿Me sigues? Yo hago esto para obtener esto y está atentado todo por mis tendencias. Está todo teñido por mis tendencias. ¿Mm? Ravana, que era el gran demonio en la época de Rama, era un gran devoto del señor Shiva y obtuvo muchísimas cosas por medio de las autoridades. Porque es así, lo que te quiere decir que esa energía simplemente es. ¿Cómo la utilizas? ¿Para qué la utilizas? No quiere decir que deberías utilizarla de una forma adecuada tampoco. El sabio no la utiliza, no la controla, no la maneja, no es que la enfoca de una forma en particular, se mueve sola, inteligentemente, de acuerdo a cada circunstancia, de acuerdo a cada circunstancia. ¿Sí? Es como Ujú. que digamos que la circunstancia genera su propia disciplina, su propio movimiento. Entienden, Exactamente, es una un movimiento. espontaneidad continua. Exactamente. Entonces cae una cosa por aquí, espontáneamente hay un movimiento, ¿ok? Que es espontáneo, automático y no está condicionado por nada. ¿Eh? O sea, el sabio se hace impredecible hasta para sí mismo. Por eso se le sale del cuadrito a todos. Por eso te decía el otro día, eso es dejar de decidir. No, la decisión va hasta allí, la toma de decisión va hasta allí, pero es espontánea. Lo que no hay es alguien que diga que es el dueño de la decisión. Esta decisión es mía, la tomé yo. Acuérdate que fui yo el que tomó la decisión, ¿me entiendes? Tú no tienes nada que ver en esto. Deben haber escuchado eso un millón de veces de una u otra forma. Ujú. Aquí el que toma las decisiones soy yo. Caramba. Yo cuento con yo soy el amo y señor de esta casa. Y por supuesto, cuento el permiso de mi esposa, con el permiso de mi esposa para decirlo. Ahora, si la práctica espiritual se lleva a cabo con la mente pura, es decir, una mente que no está esperando nada a cambio, entonces sí produce el resultado adecuado y aún así es limitada. La indagación también tiene que hacerse con una mente pura, no esperando absolutamente nada porque no se va a obtener absolutamente nada a cambio. ¿Sí? El practicante desaparece en la práctica. No puede nunca beneficiarse del resultado de la práctica porque desaparece. O sea, el indagador desaparece en la indagación. El ego pregunta quién soy yo, desaparece la pregunta y desaparece el que pregunta. Tal cual. Señor Latanal decía, el ego pregunta quién soy yo. Y en silencio yo agrego, ¿y cómo el silencio? El ser responde, yo soy yo. Qué bonito. El yo soy, ese yo soy que queda cuando desaparecen todos los pensamientos, ¿sí? Está callado. ¿Sí? Y entonces a través de ese yo soy se refleja lo que llaman el verdadero yo. Yo soy yo, o sea, yo soy eso. El yo soy no es el ser. El yo soy es el conocimiento. El que sabe qué es no puede ser el conocimiento. El conocimiento ni siquiera sabe qué es, ¿verdad? Yo soy el conocedor
de mi autoconocimiento. Sí, yo soy el conocedor de mí mismo. Yo no soy el conocimiento de mí mismo, soy el conocedor de mí mismo. Se llama autoconocimiento, no es el conocimiento del conocimiento. Mm, mm. Y eso es amor. La práctica, pues dice que la práctica tiene que hacerse con amor, tiene que haber cierta forma de devoción, ¿verdad? Incluyendo la indagación. Si la indagación también se hace de forma netamente intelectual, entonces es parco, es seco, ¿no? Y soltar el objetivo también. Siempre hay una analogía en India, no sé si en otras partes también, ¿sí? El amante está en busca del amado, el amado es el absoluto. Entonces, cuando el amante encuentra el amado se funde con el amante, desaparece el amante y el amado y lo que queda es el amor. ¿Me sigue? Los dos se disuelven porque ¿no? ¿Te acuerdas de los dos conceptos? ¿Sí? Ujú, que se cancelen, sí. Ujú. Toda esa poesía, toda esa cosa es simbólicamente representada. Lamentablemente se toma de forma literal y ahí es donde se complica todo. Para que entiende de manera intelectual, lo toma de manera literal y te crea, ¿sí? Un arroz con mango. Un arroz con mango, unos nombres y forma de oración que se creen que son reales y que se te pueden aparecer porque lo estás creando mentalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Papaji, el famoso Papaji, devoto de Ramana Maharshi, era devoto de Krishna. Entonces era Krishna, y Krishna, y Krishna, y Krishna, y Krishna, y Krishna, y Krishna se le aparecía, jugaba con él. Cuando fue a ver a Ramana, no le gustó Ramana al principio, ¿no? Todos los que llegaron ahí eran chao, chao y adiós. Todos los que pasaron por ahí, ahí desaparecieron. Entonces, se fue a buscar a Krishna. Yo me quedo con mi Krishna. Entonces, llamando a Krishna, Krishna, se le apareció Rama. Y le dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Dónde está Krishna? Y Rama desapareció. Entonces, fue a ver, hablar con Rama. Y le contó, y Ramana le dice, Krishna apareció y desapareció. Rama apareció y desapareció. Y todo lo que aparece y desaparece no puede ser real. Solo el que ve, aquello que ve, lo que aparece y desaparece, es real. Tú eres eso. Ting. Con eso fue más que suficiente. Ujú. Se me recuerda a Descartes, que él tanto se preguntó de que si él era el cuerpo, no, no soy el cuerpo, no, no soy aquello, pero bueno, hay alguien que duda, entonces sí existo, ¿por qué dudo? Hay algo allí que está observando. Claro, eso es ya en otro contexto más intelectual, pero por ahí van los tiros. Claro, eso se interpreta de dos maneras. Primero pienso, luego existo. Ujú. Ese existo es como individuo. Pero para pensar, primero tengo que existir.
Por lo tanto, primero existo y luego pienso. Entonces uno se refiere a yo existo como individuo y el otro es a yo existo como la fuente del individuo, el pensamiento. Yo- Sócrates, la existencia era primaria, era el pensamiento. ¿Sí? Sueño profundo, ¿sí? No hay nada. Oye, ¿cómo sé que no hay nada? ¿Y cómo sé que yo no existo? O sea, ¿cómo sé yo que yo no existo cuando yo no existo? Entonces, ¿quién es ese yo que existe? ¿Ok? Y que niega la existencia del otro. ¿Sí? Y ahí es donde viene la pregunta, ah, bueno, entonces, ¿quién soy yo? Entonces, si yo niego que existo en el sueño profundo, yo tengo que existir en el sueño profundo para saber que no existo, o sea, para negarme. O sea, yo tengo que existir, inclusive para negar mi propia existencia. ¿Sí? Ahora, esa existencia es de existencia absoluta. Esa existencia es absoluta, es decir, es permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, yo sé que existo, ¿sí? La vigilia, yo sé que soy. Ese yo soy, ese saber, ese conocimiento de ser es relativo, porque desaparece en el sueño profundo. ¿Sí me sigues? Sí, sí, sí. Algunos llaman eso yo soy conciencia relativa, otros lo llaman mente, llámalo como yo, es preferible hablarlo de una forma que cuando tú lo escuchas te identifiques con ello. Ahora yo sé que soy. Sé de mí, ahora sé del cuerpo. Hay conciencia de ser, conocimiento de ser, y ahora hay conciencia del cuerpo, conocimiento de algo llamado cuerpo, ¿verdad? Aquí está. Y luego entonces aparece el pensamiento. Yo soy el cuerpo. Ser sin conocimiento de ser, luego ser con conocimiento de ser, y luego la idea de ser esto y lo otro. Ya, pues reflejo del reflejo del reflejo. Exactamente. Mm, ya. Bueno, por hoy me despido. Muchas gracias, César. Ok. Buen apetito creo que es cuando la gente está comiendo y buen provecho es cuando la gente ya terminó de comer. Fíjate. Creo que es así, ¿no? No pensé en Strokes. Ah, No pensé en no, es que mucha gente lo utiliza sí. Creo que es así. Cuando llegas a un sitio y la gente está comiendo, buen apetito. Pero cuando va a comer, y si llegas a un sitio y ya comieron, que ya están, buen provecho, o sea, que te haga provecho la comida, la que te I comes. haven't heard anybody here saying buen apetito. Ah, well, en Italia, buen apetito, Aquí. o francés, no sé. No, bon appetit creo que es francés. Usted que sabe francés, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Yo no sabía, pero ahora no sé. Pero yo no sabía. Yo le digo que usted sabe francés, pues yo no sabía. Yo ni siquiera sé cómo sé lo que yo sé, tanto sé. Es bon appetit, no es francés, ¿verdad? Es francés, bon appetit. Sí, suena bon appetit. Suena. Chibli, bli, 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 bli. Ok. Chao, Andrea, nos vemos después. Маленький по-русски вопроса нет? Не вопрос? Нет, Нет? вопрос. А вопросов?
Ah, los libros parece ser que Eugenio, los mandé, pero no llegaron. Llegaron y los bajé, pero no aparecieron. No, es igual. ¿Qué es igual? Inés, no sé si es igual. ¿Qué es igual? Ah, es igual. Ah, que es lo mismo. Buen apetito, buen provecho. Ok. If you feel the call inside you, Otra que sintió el llamado interno de ser un maestro. A ver, ¿por qué no me aparecen acá los libros? Si yo acabo de bajar. No. Telegram.
Eugenio, ¿podrías enviarme una dirección de correo? Porque no los tengo en el... no sé por qué no me los bajó. No te los puedo enviar por acá. Mm. Llegaron los libros por correo.
No. Hola, ¿me escuchas, César? Sí. Ay, buenas noches, hombre, desde Creo, aquí. creo que lo envié sin contenido. Se envió sin contenido. Ah, o sea que el adjunto no ha salido. No, yo te lo envío de nuevo. Tengo que. Bueno, tranquilo, no hay prisa, no hay prisa, hombre. Tengo que bajarlos al teléfono y después te los envío por correo, ¿ok? No te preocupes, ya tranquilo, cuando tú puedas, cuando buenamente puedas, tú ya lo mandas. Ok. Muy bien. Five minutes left. Vamos. Aqui está os 7 minutos.
Okay. Entonces lo dejamos por hoy. Nos vemos. Inés, ¿no hay preguntas hoy? ¿No? Nada. Ok, solo respuestas. Es lo mismo.